Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El amor de Dios y su justicia. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Lección 12. La razón para crear es que la naturaleza de Dios, agape, amor, lo compele a dar y compartir con hijos y trae a la existencia lo que no existía. Y quiere dar su esencia misma, Elohim, imagen y semejanza. Compartir su regencia, dominio, reino. Con la caída perdimos santidad, reino, su presencia. Y mediante su misericordia quiere restaurar en nosotros, sus hijos, aquello que perdimos. Hay una gran diferencia entre amar y querer, entre servir y ayudar. Es decir, ¿qué los motiva? Lo que ha de ser restaurado en nosotros es motivado por dar y compartir. Amor, agape. Es decir, amor, agape, y mediante su misericordia ha de ser restaurado en nosotros lo que es la base para dar y compartir. Amor. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Es decir, el fruto del Espíritu es amor, agape, que se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. El amar, agape, solo y únicamente es posible en nuestras vidas por el vicario de Cristo, el Espíritu Santo, que su envío costó la muerte de Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Todos somos hijos de Dios, por ende hermanos. Por el versículo de memoria, yo amo a Dios, pero odia a su hermano. ¿Cuál es la forma mínima de odiar? Antes de odiar, ¿qué es? Ira. Antes de ira, ¿qué es? Enojo. Antes de enojo, ¿qué es? Resentimiento. Antes de resentimiento, ¿qué es? Prejuicio. Antes de prejuicio, ¿qué es? Envidia. Antes de envidia, ¿qué es? Celos. Antes de celos, ¿qué es? Ser parcial o hacer acepción de personas. Y según Santiago, es pecado. Somos transgresores de la ley. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuál mandamiento se ofendió? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Después de odiar, ¿qué es? Matar. Cuando se es parcial con el prójimo, infringimos el mandamiento, no matarás. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Parcialidad es muy común entre nosotros, que es basado en nuestra preferencia, en nuestros sentimientos. Pero Dios dice en Zacarías, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hablar mal del prójimo se ha hecho normal, pero Dios va a la raíz del problema y nos ordena a no pensar mal del prójimo. Y los que no quisieron obedecer, Jehová se enojó. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dios detesta la tibieza, Dios detesta la mixtura en las creencias, sincretismo religioso. Dios detesta la neutralidad ante la injusticia. Si no pensamos mal, no hablaremos mal. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de su misericordia, recordando que misericordia es posponer el juicio y la condenación para dar paso al perdón. Y eso es lo que quiere de nosotros, ser misericordiosos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, porque juicio sin misericordia estará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El profeta Zacarías nos dice cómo establecer justicia, primero en nosotros y mediante qué con los demás. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Nosotros juzgamos a las personas por lo que son y por lo que hayan hecho, y por ello nuestro juicio no es verdadero. Dios ante todo es misericordioso, volviendo a recordar que misericordia es posponer el juicio y la condenación para dar paso al perdón. En el relato de quién es mayor de Mateo 20, Cristo enfatiza el servicio entre sus discípulos, diciendo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mediante la asignación encomendada, sirvió a muchos, al que está en necesidad como al que no está en necesidad, al que lo acepta como al que no lo acepta. ¿Qué debemos de hacer para servir a muchos? ¿Cuál es la asignación que Dios nos dio para servir a muchos? Sabemos ayudar al que está en necesidad porque lo vemos.
pero no sabemos ayudar al que no está en necesidad porque no la vemos. Dice el Señor: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por lo cual, para que nuestro servicio al que está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver en el que está en necesidad? A Jesucristo. Somos llamados a servir a todos. La pregunta es, para que nuestro servicio al que no está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver en el que no está en necesidad? En el relato del reencuentro de Jacob, Israel en ese momento, porque ya se le había cambiado el nombre, y Esaú, registrado en Génesis 33, dice, el verso 1: alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. ¿Qué pensó Israel? Jacob, que lo venía a matar. El verso 8, continuamos leyendo, dice, y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.